RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Cajamarca y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor José Luis Medina. Él es el actual decano del Colegio Economista de Cajamarca. Qué gusto saludarlo, señor Medina, muy amable, muy gentil. Muy buenos días, señor José Hernández. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con usted. Cuando uno empieza a mirar los indicadores que ha proyectado hace unos días el Banco Central de Reserva, naturalmente esto llama a preocupación, ¿no? Una primera proyección de crecimiento económico de 2.9, ahora desciende a 2.6. A ello se suma que en el año 2022 la inversión privada fue en realidad cero, fue nula, ¿no? Y en el 2023 las proyecciones no son nada auspiciosas, ¿no? ¿Qué efecto puede tener ya en la macroeconomía para luego un poco aterrizar en la economía en Cajamarca? Por favor. Bueno, hay que ser realistas también, que son proyecciones, hay que entenderlo así. Las proyecciones casi nunca se han cumplido en realidad, pero de alguna manera nos da la situación de cuál podría ser el camino del crecimiento económico a nivel de país y es más difícil, por ejemplo, hacer los cálculos, las proyecciones para los crecimientos a nivel regional. Pero sí, lo que es verdad, uno de los indicadores que nos dice que la economía no iría bien en los próximos meses o a lo largo del año es el índice de inflación. Entonces, el IPC, eso de alguna manera nos muestra que está en crecimiento. Estamos ahora a una inflación acumulada que ya bordea el 9% en los últimos 12 meses. Y es que es muy superior en realidad a los años anteriores, al año anterior, inclusive al 2022, que nos ha dejado 8.6%, ahora ya estamos llegando al 9% y un poco más. Entonces, eso nos dice que en realidad la situación no iría bien a lo largo del año, pero esperemos que en el caso de Cajamarca podamos mejorar, aunque en los últimos meses ha habido alguna situación un tanto negativa, sobre todo por las lluvias y por las emergencias que se han venido dando en las últimas semanas, pero que ha sido compensado en cierta manera por la actividad económica desde el punto de vista turístico y la actividad y festividad como el carnaval. Pero esperemos que esto en realidad vaya mejorando. No hay que ser pesimistas, sino al contrario, ver cómo la situación económica va mejorándose a lo largo de los meses. Naturalmente, o sea, todo el mundo aspira a que la situación mejore y que de una u otra manera sean mucho más auspiciosas que el año 2022. Pero hay algo que sí es corroborable, ¿no? Las inversiones no han crecido, fundamentalmente inversión privada, que es el motor para impulsar generación de empleo, para impulsar recursos, ¿no? Entonces, ¿esto cree usted que repercute o no repercute? De hecho, ha repercutido sobre todo el tema de las inversiones extranjeras aquí en nuestro país en los últimos meses, a partir sobre todo de noviembre del 2022 a la actualidad. La crisis política y social que se ha venido viviendo a nivel nacional de alguna manera ha detenido que se haga más inversiones en el país. Algunos otros quizá han tratado de salir y no invertir en nuestro país. Otros están todavía con la expectativa de no hacerlo este año la inversión, sino a partir de los próximos años hasta que haya una estabilidad política y social y económica quizá también mejor. Entonces, eso de alguna manera influye. No olvidemos que va a depender también de las regiones, pero a nivel nacional, cerca de una cuarta parte del crecimiento económico depende de la inversión privada, pero una gran parte, la mayor parte, cerca del 50%, depende del nivel de consumo privado. Pero el consumo privado va a estar ligado mucho al nivel de ingresos, al poder adquisitivo que tenga la gente. Si la gente no tiene sueldos, no tiene trabajo, no tiene ese poder adquisitivo, el consumo tampoco va a crecer. Y de esa manera va a depender mucho, es un reflejo de la inversión privada. Porque si no hay consumo, la inversión privada de alguna manera también se detiene. Aquí el motor importante que podemos esperar para poder impulsar y promover es un poco la inversión pública. Y la inversión pública, como hay un cambio de gobierno a nivel nacional también, a nivel de gobiernos locales y regionales, no estamos viendo que haya un despegue importante, porque en estos cambios generalmente el nivel de inversión
es relativamente bajo. Y a nivel nacional, los ministerios también no están ejecutando o teniendo los niveles de inversión pública adecuados, porque también están viviendo una crisis, una inestabilidad del Ejecutivo que no permite tener sostenibilidad en las inversiones. Entonces hay un gran reto ahí, sobre todo a los líderes políticos y gobernantes, de poder encaminar bien para que la inversión privada tenga las condiciones y empecemos a hacer mejor y mayor inversión privada a nivel regional y obviamente a nivel nacional también. Ahora, ¿qué efecto puede tener esto en generación de empleo? Una caída en la inversión privada, una poca capacidad de ejecución en la inversión pública, porque hay que reconocerlo, no se ha ido con la velocidad que se quisiera, además con la capacidad de gestión que muchas veces se exige, ¿no?, para que la inversión pública se agilice, dinamice la economía, ¿no? Pero factor fundamental, usted lo sabe como economista, es el tema de la inversión privada. ¿Qué efectos tiene esto en generación de empleo? Usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? La capacidad de gasto que puede tener la población, pero si no tiene ingresos, si no tiene empleos de calidad, no tiene salarios apropiados, en realidad eso no funciona. Por supuesto, sin ninguna duda. Aquí los efectos son claros. Si no incrementamos la inversión privada, no vamos a lograr tener los niveles de ingresos y ese poder adquisitivo que necesita la gente para poder acceder a una canasta básica, al menos que sea la adecuada. Y eso no necesariamente también tenemos que quedarnos en que haya solo o mayor inversión privada, sino también una mayor inversión privada en el sentido también en términos de calidad. Los empleos que no sean precarios o temporales. Podría incrementarse, por ejemplo, la inversión privada, mayores puestos de trabajo, pero si estos puestos de trabajo siguen siendo precarios, siguen siendo inestables, siguen siendo el requerimiento de personas no cualificadas, es decir, empleos que demanda de personal que no sean profesionales o sean temporales o para hacer actividades rudimentarias o que no requieran en realidad cualificaciones elevadas, tampoco es que va a mejorar el escenario de la economía y sobre todo de la mejora de los ingresos de las familias. Lamentablemente en los últimos años esto no es reciente. Venimos con este tipo de niveles de empleos que son precarios, que no tienen acceso a seguros, no hay una estabilidad, los ingresos son bajos, no están orientados a tener trabajadores cualificados en sectores, por ejemplo, que puedan generar valor agregado, sino centrados en servicios y en el sector servicios que es importante, de hecho, en la economía, del crecimiento económico en general del país. No están requiriendo el personal que corresponda para generar mayor ingresos. Por ejemplo, el sector industrial o agroindustria, donde se genere valor agregado, el sector manufacturero, entre otros sectores que dan mayor valor económico en sí, valga la redundancia, a la economía del país. Ahí necesitamos más ingenieros, más profesionales, más químicos, más físicos, donde el nivel de ingreso efectivamente es mucho mayor. Necesitamos cualificar también los empleos, porque no es cualquier empleo. Entonces, esa es una debilidad que tiene nuestra economía y que nosotros debemos orientarnos a ese nivel para que sea sostenible en realidad la mejora, porque si no, simplemente nos convertimos en los bomberos, digamos, para ir apagando incendios momentáneos, pero de ahí el problema económico en el tema de empleabilidad, con los niveles de ingreso que se genera con estos niveles de inversión privada, que si generalmente son temporales o con empleos precarios, no nos va a ayudar a tener una economía que sea más inclusive y sostenible. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, señor Medina, en estos momentos, ¿cuál es el nivel de informalidad y precariedad laboral en Cajamarca? ¿Se tiene cifras? No tenemos cifras oficiales en realidad de hace mucho tiempo, pero podemos tener un aproximado. Más del 90% de la economía en Cajamarca es informal. Eso quiere decir que tenemos solo un sector muy pequeño que es formal. Y si hablamos de ese nivel de informalidad, ya los problemas también se agravan. Esto no es solo en Cajamarca, esto es a nivel nacional. La informalidad a nivel nacional supera el 80%. Quiere decir que las empresas
en realidad están trabajando bajo una situación que no están enmarcados en los derechos laborales, en poder tener accesos o facilidades al financiamiento, es decir, al mercado financiero formal. No tenemos las condiciones para poder incrementar y tener regímenes laborales que sean más estables, etcétera, beneficios para los trabajadores y también las empresas no se benefician de lo que implica ser formal y que son múltiples tributos o facilidades que se tiene. Y eso es un gran problema que venimos arrastrando décadas, que no hemos logrado todavía superar, más bien la crisis ha afectado. ¿Hay algún espacio, hay algunas reformas del sector público para poder mejorar, incrementar el acceso del sector informal hacia el formal? No. Hay que decirlo así claramente, no existe alguna política nacional para poder hacer ingresar y que los empresarios se sientan seguros, motivados, incentivados para incrementar o acceder a la economía formal. No lo hay, entonces es una gran preocupación. ¿Qué hacer frente a ahí? Nos estamos centrando simplemente en poder, como dije hace rato, convertirnos en bomberos, apagar incendios, pero no a solucionar la raíz del problema. No hay políticas a ese nivel, ni el lado de una reforma tributaria que pueda beneficiar al sector informal y también monetario, tributarios y económicos para los empresarios, para los micro y pequeños empresarios. Entonces no lo hay esas reformas. Queremos entrar a hacer reformas a ese nivel, es urgente para que en realidad se tenga en lo sucesivo mejores niveles de empresarios, sobre todo micro y pequeños empresarios que ingresan a la economía formal. Y eso va a hacer que la economía sea más sostenible. No estamos viendo el problema como debe ser. Entonces, ese es un mensaje también a nivel nacional, al Ejecutivo, de empezar a tener sistemas o mecanismos de incentivos para hacer ingresar a los empresarios micro y pequeños que están en informalidad hacia la formalidad. En efecto, usted ha dicho un tema interesante, ¿no? Para tener formalidad hay que tener empresas formales. Si no tenemos esto, definitivamente vamos a entrar en un círculo vicioso que no solamente afecta, como usted lo explicaba, a Cajamarca, sino a otros puntos del territorio nacional. Vayamos a otro tema. Usted ha analizado muy de cerca la afectación climática, ¿no?, en Cajamarca. ¿De qué manera está afectando esta situación de lluvias extremas, huaicos, bloqueos, etcétera, en la economía en Cajamarca en estos momentos, señor Medina? No hay cifras también oficiales, hay que decirlo con claridad esto para que se entienda y que la gente no tenga una apreciación, digamos, precisa o inestable en ese sentido, pero según los reportes que ha sacado Defensa Civil, por ejemplo, del gobierno regional, que son ellos el ente rector que ve a nivel de Cajamarca, los daños desde enero hasta la actualidad han sido relativamente significativos en términos económicos, ya sea afectaciones por el lado de derrumbes de viviendas, deslizamientos, lluvias intensas, vientos fuertes, incendios forestales, también en alguna medida ha habido, no ha habido inundaciones, por ejemplo, por desbordes de ríos, algunos huaicos, y también algunos otros acontecimientos naturales que ha afectado, digamos, la actividad económica y en general también la propiedad pública y privada. Esto, los cálculos indican que han llegado o que han superado los 20 millones de soles, ¿no? Pero calculado por el lado de esta institución. No se tiene datos, por ejemplo, también de cálculo quizá de otras instituciones que han hecho, pero que es una aproximación a ese nivel. Y eso ha sido la afectación por el lado de agricultura, por ejemplo, que animales perdidos, áreas de cultivos afectadas, áreas de cultivos perdidos, ¿no? La infraestructura, por ejemplo, de canales de riego también que se han destruido, que se han visto afectados, los servicios básicos, ya sea la red de agua, por ejemplo, ¿no? La red de desagüe, que se han visto también destruidos y afectados. En ciertos momentos, pues, telefonías también sin fijo, móvil, sin servicios, el tema del transporte, caminos rurales que han sido afectados, o los locales públicos, por ejemplo, ¿no? Puestos de salud, instituciones educativas han sido afectadas. En el caso de instituciones educativas, por ejemplo, los daños económicos superan los 3 millones de soles. En el caso de las viviendas, por ejemplo, también supera los 3 millones de soles los cálculos. Y algo de lo más fuertes ha sido en el tema de transportes.
carreteras destruidas, vías férreas afectadas, caminos rurales también afectados y puentes destruidos que superan en realidad los 8 millones de soles. Entonces, el efecto ha sido importante. Hay un plan de contingencia de recepción a toda esta situación. Esperemos que las autoridades del gobierno regional y gobiernos locales nos muestren en lo sucesivo y un plan también de compensación y un plan de poder mejorar estas situaciones para poder prevenir, porque es importante la prevención. Tenemos entendido que hay recursos que se han venido para el tema de emergencias, que en el caso del gobierno regional supera los 10 millones de soles que sí han sido utilizados en las últimas semanas y que ya supera el 60% de su uso, pero esperemos en realidad que esto esté sirviendo para poder compensar de alguna manera estos daños. Finalmente quiero tocar un tema que ya es de dominio mundial, ¿no? La crisis de la economía en Bolivia, ¿no? En Bolivia en estos momentos hay una situación de inestabilidad sin precedentes, ¿no? En el marco macroeconómico, ¿no? Hoy no hay liquidez, con una corrida de depósitos sin precedentes, ¿no? Hay la pérdida del valor de la moneda, se han dilapidado las reservas internacionales, hay una abrupta cancelación de contratos de el tema del gas con Argentina recientemente, y ahora hay una calificación de Moody's que coloca en una situación bastante complicada a Bolivia. Y lo último que ha hecho el gobierno boliviano ha tomado la decisión de nacionalizar los fondos privados de pensiones. Usted como economista, ¿cómo analiza la economía boliviana que muchas veces fue tomado como modelo, ¿no? Y ahora hay quienes dicen que este es un fracaso total? Sí, no estoy todavía teniendo información exacta de la situación de Bolivia, pero hay que ser sinceros también en esta medida. Todos hemos conocido y lo conocemos en realidad en las últimas décadas cómo ha venido evolucionando la economía boliviana. Y sí, gran parte de su sostenimiento, de su economía, ha sido por reformas del lado fiscal y monetario, donde la intervención del sector público ha sido importante. Es decir, el sector público ha intervenido en la economía boliviana nacional, y que lo ha traído ciertos réditos económicos y beneficios que la han mantenido para poder ofrecer programas asistencialistas a nivel nacional, también para generar aparentemente una industria automovilística o un sector industrial con una política industrial que ha generado un mayor valor agregado a diferentes sectores económicos también, que le ha mantenido y que le ha dado visibilidad a nivel internacional con un crecimiento económico, no de repente significativo, pero sí estable, es decir, sostenido a lo largo de los años. Sin embargo, hemos visto que hay debilidades en los últimos meses de una crisis económica en Bolivia. Esperemos que esto se solucione, pero creo que si el Estado sigue interviniendo de esta medida, creo que no va a ser tan sostenible como digamos, porque ya necesita una intervención también más orientada al sector privado y a nivel internacional, con nuevos mecanismos, porque la economía también está cambiando. Hay que dejarle que sea más abierta y donde el tema de ciertos criterios, por ejemplo, la inversión extranjera, que es importante, ¿no? Que también obviamente la inversión nacional es fundamental, porque de esa manera la inversión privada se vuelve más dinámica. No solo hay que depender de la inversión extranjera, porque muchas veces las inversiones extranjeras, como lo está pasando quizá también en otros países de América Latina, no solo Bolivia, es que se rigen en realidad por inversiones que son más especulativas y no que van orientados hacia invertir en sectores productivos. Y esa es una gran debilidad a nivel mundial, inclusive. Las inversiones extranjeras vienen y solo buscan el tema de inversiones de corto plazo, más especulativas. Y por lo tanto, cuando hay alguna crisis internacional, estas capitales huyen muy rápido y se quieren y se descapitalizan los países y quedan en el aire. Necesitamos que estas inversiones extranjeras en realidad vengan, pero a hacer inversiones productivas, es decir, invertir en procesos productivos, en cadenas productivas o en cadenas globales de valor, donde mejoren o den un incremento al valor agregado de los productos, ciertos sectores fuertes, ¿no? Primarios. Entonces va a ser más sostenible eso. Esperemos que en caso de Bolivia mejore en esta situación y que en realidad pues nosotros también
tengamos una mejor apreciación de ellos, porque tengamos de cierta manera un comercio con Bolivia, lo tenemos. Y si está mal es nuestra vecino en este lado, creo que algo nos va a perjudicar también. Hay que ser sinceros en esa parte. Y todos los países de América Latina, si tienen algún problema económico, de hecho, que nos afecte en cierta manera a nosotros, no con la magnitud que corresponde, pero sí en cierta manera. Esperemos que esto mejore. Muy bien, señor José Luis Medina, decano del Colegio Economista de Cajamarca, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias, encantado siempre de poder conversar. Gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.